alegría en nuestros corazones. Vamos a recibir al pastor Asdrúbal Gutiérrez, quien nos estará compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios en la mañana de hoy. Bienvenido, pastor Asdrúbal, que el Señor te use para edificación de su iglesia. Gracias, pastor. Aleluya. Ya tengo. Hermano, Dios les siga bendiciendo grandemente. Amén. Los veo contentos, hermanos. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Voy a poner esto por aquí. Me traje una Biblia viejita, hermano. Cuando yo vi esa Biblia que la tenía por allá, una de las primeras, yo dije, me la llevo. Está más marcada, hermano, que... Atendiendo una prioridad urgente. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos cuáles son nuestras prioridades. A veces ni nos los preguntamos. Pero sí conviene de vez en cuando preguntarse cuáles son mis prioridades. Estar evaluando constantemente nuestro andar. A veces nos sentimos, hermanos, que hemos perdido como el foco. Sí, es verdad. A veces en nuestra vida cristiana empezamos desde que nos arrepentimos en el Señor y aceptamos al Señor. Hay un fuego dentro de nosotros, un deseo de cambiar, de direccionar las vidas a un cambio, porque hay personas, el mismo Jesús, que nos enseñan que la vida maravillosa en Dios tiene muchos frutos hermosos, familias consolidadas, familias funcionales, trabajos estables. Siempre vienen dificultades y problemas, pero en el Señor hay cosas que nos acontecen. Y a veces nos pasa y nos evaluamos y leemos la palabra de Dios y nos decimos, pero bueno, tengo que evaluar, no sé evaluar, ¿cómo hago para centralizar mi vida en Dios? Siento que me estoy apagando. Yo les cuento que desde que nosotros nos convertimos siempre ha habido una lucha, una batalla constante. Los héroes de la fe también tuvieron esa lucha constante con sus vidas espirituales. Nosotros no escapamos de esas luchas. Y bueno, en esa batalla siempre requerimos elevar pues esa pasión por el Señor, tener un avivamiento continuo en nuestras vidas. Y el avivamiento continuo representa pues esa fuerza que tenemos dentro de nosotros para seguir adelante, que el Señor nos impulsa por su Santo Espíritu. Así que bueno, nosotros incluso para el crecimiento espiritual a veces no sentimos que estamos creciendo espiritualmente. Y entonces, bueno, nos hacemos ese tipo de preguntas. Hay un desaliento espiritual cuando vemos, por ejemplo, que héroes de la fe cayeron y bueno, a veces preguntamos si este hombre fue tan fuerte y cayó. Y entonces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que yo me puedo levantar? Entonces, a veces queremos hacerlo de manera humana, con las fuerzas humanas, y eso no resulta así. Tiene que haber una fuerza interna por el Espíritu de Dios que nos aliente a seguir adelante. Lógicamente que al inicio de esa vida cristiana hay una voluntad, un arrepentimiento, nos acercamos a Dios. Pero ni siquiera eso, la palabra de Dios es la que mella en nosotros, en la conciencia, y despertamos a una gran realidad. Usted se estará preguntando en este momento, ¿será que yo me siento un poco desalentado? ¿Estoy en desconfianza? ¿He tratado de avanzar por mis propias fuerzas? Tenemos que reconocer nuestros fracasos. La persona que no reconoce sus fracasos no permite que Dios opere en su vida. A la mayoría de nosotros nos pasa, tenemos esas áreas porque entramos en un proceso, nacimos de nuevo y hay un proceso de crecimiento en Dios que es el proceso de la santificación. Y no termina en esta vida porque nosotros no vamos a ser perfectos aquí, trabajamos en pro de la perfección, pero tenemos que estar claros que una vez que el Señor nos llame, vamos a ser transformados y entonces seremos seres perfectos como Dios es perfecto. Hay una historia de un hermano, Ramiro, una persona fiel. Ese es un nombre hipotético, ¿verdad? Pero sí pasó en la vida real. Era fiel, consagrado. Pero bueno, a él le sucedieron cosas en la vida que fue dejando de leer la Biblia, fue dejando de orar. Y un amigo en el tiempo le preguntó, Ramiro, ¿y cómo va la iglesia? ¿Cómo va la palabra de Dios? Él bajó la cabeza, respiró hondo y no le contestó. Él no le contestó y dijo dentro de sí, esto tiene que cambiar, yo no aguanto esta situación. La pasión que yo tenía, el deseo que yo tenía por Dios, no lo siento hoy en día.
Porque se va cayendo poco a poco, vamos abandonando poco a poco. Él empezó a revisar esas circunstancias en su vida, lo que lo llevó, los motivos, las causas que lo llevaron a esa situación. La Biblia tiene historias parecidas, ¿saben? La Biblia tiene muchas historias al respecto, y una que me llama la atención es la historia de Jacob. Cuando leemos en Génesis la historia de Jacob, que dentro de los padres de la fe es una persona que yo reconozco tantas cosas, hermano. Y veo que la palabra de Dios nos nutre tanto con ver la vida de un hombre. Y les voy a contar un poquito la historia de esta predicación. Se centra en Génesis capítulo 35. Pero para entender la vida de Jacob, un poquito su vida, él era una persona que desde su inicio, desde su nacimiento, se produjo un milagro en su nacimiento, en su procreación. ¿Por qué? Su papá era hijo de Abraham, su papá Isaac. Y ese muchacho a los 40 años, pues fue a buscar esposa a que sus parientes. Y resulta que Rebeca, su esposa, era estéril. Y le oró al Señor, hermano. 10 años estuvo orándole al Señor y orándole al Señor por ella. Y Dios le concedió un par de muchachos. En el caso de él, pues a Jacob. Y también a Esaú. Fue milagro porque usted sabe que son mellizos, ellos fueron mellizos. Y usted sabe que, bueno, el espermatozoide penetra en el óvulo y se fecunda, ¿no? Y nace un ser vivo. En el caso de él fueron 2 óvulos y 2 espermatozoides, o sea, fue doble. Entonces, bueno, y hubo una lucha entre ellos y ella se quejó con Dios y le dijo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Hay aquí una lucha, siento una lucha entre estos. Y bueno, y la historia cuenta, la Biblia cuenta que Dios le dio un mensaje a Rebeca. Y le dijo, mira, allá hay 2 naciones y se van a luchar, pero el menor servirá al mayor. Cuando fueron a nacer, en el día de la procreación, este Jacob, cuando nace, primero nace Esaú. Pero él era tan atrevido incluso antes de nacer que lo agarró por aquí por el piecito y quería salir el primero. Siempre fue un luchador desde antes de su nacimiento. Crecieron, Esaú, el mayor primogénito, fue cazador. Jacob se crió con su mamá, prácticamente en su tienda, pero este era un hábil cazador, el mayor. Cuando ya eran adultos, incluso su papá, ya cerca de 100 años tenía ya Isaac, y le dice a Isaac, a uno de sus hijos, al mayor, mira, prepárame una comida, esa que tú cazas y tal, esa que me gusta tanto. Y el hijo menor, ese que se la reguindó del pie a su hermano, escuchó eso. Y la madre, que sabía lo que Dios les recordaba lo que Dios le había dicho, le dijo, mira, recordó aquella palabra que dijo, el mayor servirá al menor. Y ella dijo, bueno, mi esposo va a bendecir al primogénito. El primogénito tenía en esa época unos cuantos beneficios. El beneficio de la bendición del padre y, bueno, una serie de cosas que lo hacía merecedor de Dios de algunas cosas. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente de esta historia. Ella le dice al hijo, mira, ve, disfrázate, porque el mayor era velludo, pero él era lampiño. Y con mentiras, él fue a que su padre, mientras el hermano estaba cazando, mataron un cabrito, le hicieron la sopa, y la madre le dijo, pero le dice el hijo, pero yo soy lampiño, y mi hermano, a lo que me toque mi padre y me vea que no tengo pelitos, me va a maldecir en vez de bendición. Voy a obtener maldición en vez de bendición. Y la mamá Rebeca le dice, no te preocupes, que esa culpa sea sobre mí, tú vas, hazme caso lo que te estoy diciendo. Bueno, él fue, el padre a la final, el hijo lo engañó, obtuvo su bendición. Cuando el hermano se comió el potaje y todo, la sopa, cuando el hermano vino, hermano, que se enteró que su hermano lo había suplantado, se formó un zaperoco y le dijo, bueno, entre sí, el día que muera mi padre, yo mato a mi hermano. Pero ¿por qué pasó eso, hermano? Una de las causas es que ese hermano mayor, antes de ir a cazar,
también tuvo hambre. ¿Ves? Y Jacob tenía una sopa y el mayor le dijo, dame un poquito de esa sopa. Y le dice, si me vendes la primogenitura, está bien, ¿qué voy a hacer yo con eso? O sea, anterior a esa narración, él no le importó esa primogenitura, pero después que el padre bendice a su hermano, entonces se enguerrilló con él y quería matarlo. La mamá, para proteger a su hijo, lo envió a sus familiares muy lejos. Vamos a pasar allí un mapa para que ustedes observen todo lo que él tuvo que atravesar. Se estima que hay más de 700 kilómetros en ese recorrido. 700 kilómetros, un poco más allá de Caracas. Entonces, él estaba en esta parte, quizás no se ve, en Berseba, cerca de Berseba, y tuvo que ir hasta sus familiares en Harán. Allá se encontró una familiar que era pastora de ovejas, y a la final él se enamoró de ella y habla con el papá, y entonces el papá le dice, bueno, si quieres a mi hija, me tienes que servir 7 años. Bueno, él trabajó 7 años con él, le cuida el ganado prosperó porque él estaba con él. Pero, ¿por qué prosperó? Porque cuando él iba de camino hacia allá, en una parte que se llama Betel, Dios se le aparece en sueño. Le mostró una escalera y le dijo el propósito que Dios tenía con él. Bueno, y él hizo un pacto con Dios. Le dijo, bueno, Señor, si tú me acompañas y me bendices, yo te voy a seguir, te voy a honrar y todo lo demás. Y cuando él llega allá, que se enamora, que está pagando esos años por ella, pues Dios bendice a Labán, que era el papá de la muchacha. Total que el día llegaron los 7 años, se cumplieron los 7 años, y para hacerle el cuento corto, el padre lo engaña porque en la noche no le da a Rebeca la menor, sino a la mayor, que era Lea. Y resulta que cuando él despierta ve que era Lea, y le habla con él y le dice, mira, pero yo te pagué los 7 años fue por Rebeca, no por Lea. Bueno, aquí no se hace así, aquí se da primero la mayor y después es la menor, no se puede casar primero la menor. Tienes que trabajarme 7 años más. Y si no era obispado el hombre, ¿ya? Qué barbaridad. Total, que cumple esta semana con la obligación de ella y yo te doy la otra. Bueno, le dio la otra y trabajó 7 años más. 14 años le trabajó a él por esas chicas, pues. Total que bueno, pasados los 14 años, él viene y le dice, yo me tengo que ir. No, pero un momentico, trabájame unos añitos más. Bueno, pero yo te pago. ¿Cómo te pago? Bueno, con el ganado. Y resulta ser que Jacob se mete con Dios. Y Dios le revela una estrategia y le muestra que el ganado pintado, rayado, era el que se iba a reproducir más. Y él le dice, bueno, me vas a pagar con el rayado. Con todo el ganado que sea rayado, tú me lo das a mí. Y los avispados de sus hijos y él, le hablo hacia los maracuchos, porque dicen que el maracucho es muy avispado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que somos avispados, nosotros los zulianos? Estos hombres, sus hijos y él, apartaron todo el ganado para que a él no le quedara nada, la malicia por delante. Pero Dios hace milagros y prodigios. Total, que reprodujo mucho el ganado rayado y pintado, y después decía, no rayados no, los que no tengan raya, los que tengan manchita. Era para que él no obtuviera ganancia de su trabajo, de una manera bien injusta. Total, que se cumplieron 6 años más, que sigue 20 años, y él le dijo, no, yo tengo que visitar a mis padres. Es hora de que yo visite a mis padres, pero no te vayas. Y siempre su suegro le impedía que se fuera. Total, que él decidió marcharse sin decirle nada. Y se fue, y este hombre se enteró de que se había llevado a las hijas, los nietos, y lo persiguió. En medio de la persecución, Dios se le aparece al suegro y le dice, no te vayas a meter con Jacob. Y el hombre se frenó. En la historia que le estoy contando vemos varios episodios donde este hombre tiene experiencias con Dios. Perdón.
tiene varias experiencias con Dios. Y lo que me llama la atención, que Dios siempre está allí para guardar su vida, cumplir el pacto que le dio. Total, es como nosotros los cristianos. Caminamos, empezamos a caminar con Dios y llevamos vicisitudes, nos engañan, se aprovechan de nosotros porque somos mansos, etcétera. A veces no estamos apercibidos. Y pasan todas esas circunstancias que nos invitan a desilusionarnos a veces. Pues este hombre, con todo y mentiroso que era, pues Dios trató con su vida, como hace con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros viene al Señor con sus problemas y sus dificultades, porque luchamos con eso, con una naturaleza pecaminosa. Y bueno, total que él, con los años, desea visitar a sus padres. Vámonos a dirigirnos un momento a Génesis 35, 1, 2, que en medio de ese viaje de regreso, ya está de regreso con su familia, haciéndole caso a la voz de Dios que le dijo que se regresara. Dice Génesis 35, y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una renovación espiritual que Dios quería hacer con él. Vemos allí, por ejemplo, que Dios moldeó a Jacob, así como hace con los metales. Nosotros los metalúrgicos agarramos un metal impuro y lo sometemos al calor. Y en ese calor, ellos tienen un punto de fusión, y en ese punto de fusión, en esa mezcla, echamos ciertos elementos para que las impurezas se mezclen con esos elementos y formen escorias. Y quede un metal virgen, un metal puro. No queda totalmente puro, pero sí queda con un alto grado de pureza. Así que Dios también nos tiene que procesar a nosotros por fuego. Pone personas a nuestro lado, pone circunstancias para ir nosotros madurando, purificando la esencia de nuestra existencia. Y empecemos a disfrutar cada día más la vida que tenemos. Así que él necesitaba purificar a Jacob porque él tenía un plan para Jacob, como lo tiene para cada uno de nosotros. Así que le dijo: edifica un altar, pues pon tu mirada en mí, en otras palabras, y adórame, dedícate, esfuérzate, sírveme, porque un altar sirve para muchas cosas que ahorita lo vamos a ver. Dios le estaba haciendo un llamado y recordando el encuentro que tenía con él, que tuvo en el capítulo 28. Vamos a buscarlo brevemente, capítulo 28, y dice lo siguiente. 28 del 10 al 22. En ese encuentro dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Eso fue cuando iba hacia allá. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por aquella. Y he aquí Jehová que estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que
he dicho. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, hermano, no nos va a dejar. Él nos va a hacer pasar por el crisol, por fuego. Nos podremos desanimar, pero mire, hermano, Dios tiene tantos actos de misericordia, tantos actos de bondad, que usted va a sentirse en el abandono, pero va a llegarle un hermano, un pastor, y le va a animar, hermano. Pero es Dios detrás de todo eso. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que yo voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue cuando iba, hermano. Él tenía presente ese pacto que había hecho con Dios. ¿Qué pacto ha hecho con Dios con nosotros hoy? ¿Ah? Un pacto de misericordia, un pacto de bondad, un pacto de bendición, un pacto de salvación. Dios no nos dejará nunca. Así que, hermanos, preguntémonos, ¿de qué manera a veces dejamos de mirar a Dios? ¿Cuáles son aquellas causas que nos hacen quitar la atención hacia Dios, que trasladan nuestra mirada fuera de Dios? ¿Cuáles son? Puede ser un trabajo, puede ser una debilidad, puede ser mi sabiduría humana que me aleja de Dios, etc. Hay muchas cosas que pueden estar, Señor, evitando que mi mirada se concentre en Dios. Pero hoy discernimos la voz de Dios. ¿Y cómo la discernimos, hermano? Porque vemos que en la vida de Jacob hubo conversaciones con Dios. Dios se le apareció, él hablaba con Dios, buscaba dirección, ¿qué hago? Esto, aquello, y Dios le respondía. O sea que tenía momentos de debilidad, pero siempre buscaba al Señor. Y vemos aquí, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, ¿será que yo puedo tener un encuentro así como lo tuvo Jacob con Dios? Cuando nosotros meditamos en la palabra, oramos con Dios, nos encerramos y aún en nuestros vehículos a veces estamos orando, podemos discernir en nuestra mente la voz de Dios cuando Dios nos habla. Cuando leemos su palabra y la meditamos, también Dios nos habla. También nos habla cuando practicamos la palabra de Dios, porque a veces hacemos cosas que no son justas y viene el Espíritu de Dios y nos contrista. Y entonces en ese peso que nosotros sentimos, cambiamos de dirección y decimos: Señor, ¿cómo te agrado? Y también con nuestros hermanos, en la interacción con nuestros hermanos, en nuestras relaciones, a veces un hermano dice algo que es de parte de Dios y llega a mi oído y me hace reflexionar. Hay que estar muy atento a la voz de Dios. Dios puede hablar a través de la emisora, Dios puede hablar a través de un mensaje, Dios puede hablar a través de un hermano. Así que no nos cerremos, porque Dios habla hoy. Tenemos un Dios que habla. Amén. Ahora, me llama poderosamente la atención aquí en el capítulo 35, versículo 2. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Por favor. 35, 1 y 2, está allí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es quitar todo lo que es objetos idolátricos, formas idolátricas en nuestra vida, porque aquello que es idolatría es todo aquello que suplanta el lugar de Dios en nuestras vidas. Así que él le dice: bueno, cuando ellos salieron de allá, una de sus esposas, Raquel, que era la que él más amaba, con la que primeramente hizo el pacto, agarró los dioses de su padre, de Labán, y se los trajo de regreso.
Y bueno, y Labán, cuando lo encontró, le dijo: ustedes se robaron mis dioses. Revisaron, pero ella igualito mintió, dijo que tenía el periodo, lo escondió en su vestido. Total, que nunca lo encontraron. Y no los pudieron culpar por eso. Jacob estaba inocente de esa situación. Aún así, vemos aquí, por ejemplo, que la voluntad de Dios, cuando nosotros quitamos de nuestro ser todas esas mañas, todas esas costumbres que nosotros traemos del sistema del mundo y le damos la espalda a todas esas cosas, nos estamos purificando de esa vida. Estamos haciendo que nuestra vida sea más pura delante de Dios. Pero Dios no quiere un pedacito, Dios quiere la totalidad, quiere una pureza completa en nosotros. Que nosotros estemos pendientes y compartamos eso, porque nuestros hijos van a ver cómo nosotros nos estamos comportando. A veces no damos testimonio en nuestros hogares, como a veces sí lo damos, pero tiene que ser reiterativo todo eso. Así que bueno, todo lo que nos aparta de Dios debemos apartarlo, hermano. Compartir la voluntad de Dios con mi familia y todos los que estén conmigo alrededor, como hizo Él. Él dice que Él los llamó a todos los que con Él estaban. No fue algo que trató independiente. Él llamó a su familia. ¿Usted cree que eso lo dice ahí por decirlo? No. Porque el propósito de Dios es que nuestras familias se fortalezcan. Y nosotros como padres, madres, tenemos que modelar en nuestro hogar. No es posible, hermano, vivir un evangelio en una localidad, vivir un evangelio en cierto lugar, pero nuestra casa está destrozada, ofendemos, gritamos. Tenemos que ser testimonio, primero en nuestros hogares. Y eso nos va a dar una buena almohada, que es la almohada de la conciencia. Si nosotros avanzamos en el versículo 3 al 8, la palabra dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Me ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los recogió, los escondió debajo de una encina, un árbol que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y todo el pueblo con que él estaba, y edificó allí un altar, y llamó en su lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando oía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Elón Bacut. Fíjense ustedes que se levantó. Ellos obedecieron a la voz. Una de las cosas es renovarnos y otra cosa es limpiarnos, pero hay que obedecer inmediatamente. Eso no es que para mañana, no. Es cosa de urgencia esto. Es cosa de urgencia el obedecer. Miren, hermano, nosotros tenemos muchos testimonios de personas que por retardar un área, retardar el proceso de un área, han sufrido graves consecuencias. Ellos no esperaron. Ellos de una vez respondieron y dijeron sí. Entregaron todo lo que les estorbaba delante de Dios. Entonces la respuesta fue inmediata y completa. No dice algunos, dice todos. Toda la comunidad de su familia se sometió a la voluntad de Dios. Y es que cuando nosotros queremos impactar de manera familiar, de manera colectiva, hermano, todos tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Y doy gracias a Dios que veo un ánimo aquí en nuestra congregación. Viene un ánimo de hacer lo correcto. Veo un ánimo de organizarse. Veo ánimo de participar, hermano. La semana pasada hicimos unas reuniones relámpago y la gente estaba deseosa por participar, hermano. Entonces, esta gente quiso participar del plan de Dios. Él le mostró el plan de Dios. Como padres debemos mostrar el plan de Dios a nuestros hijos. Nuestras esposas tienen que estar inmersas en el plan de Dios. Porque a todos estamos incluidos en ese gran plan de Dios. De ser embajadores de Cristo, de salvar a la humanidad
de llevar la palabra de Dios, de consolarlos, de alimentarlos cuando haga falta. La iglesia está para impactar. Así que ellos se consagraron a Dios y emprendieron el camino que Dios les dijo. Recuérdense que les dijo a Betel. Dios está con ellos y sembró el terror en sus enemigos, porque dice, ¿y por qué hicieron eso, hermano? Les explico. Cuando ellos regresaban, Jacob tuvo muchos hijos, pero dentro de ellos tuvo una hembra que se llamaba Dina, una chica. Esa chica, cuando regresó, llegaron a un cierto lugar que se llama Siquén, y ella quiso visitar a ese pueblo por curiosidad. Y resulta que uno de los gobernantes, hijo de la máxima autoridad en ese lugar, se enamoró de ella y abusó de ella. Total que la violó, los hermanos se enteraron y bueno, este chico se enamoró de ella y fueron a hablar con Jacob. Fíjense todas las cosas por las que pasó Jacob, hermano. Y el papá fue a interceder por él y le dijo, mira, mi hijo se enamoró, está bien, hizo mal, pero ¿cómo hacemos para reparar eso? Y le dijeron, bueno, circuncídense, corten el prepucio y son parte de nosotros, pues, y nosotros de ustedes. Resulta ser que lo hicieron y al tercer día, cuando tenían el dolor, dos de sus hijos mataron a todos los hombres de ese lugar. Así que ustedes pueden imaginar la tribulación de Jacob cuando ese cuadro se le presentó. Él dijo, los pueblos vecinos nos van a atacar. Y después de ese episodio es donde Dios les dice, cuando ellos obedecen, todo esto pasa después que pasa ese acontecimiento. Y fíjense ustedes en el versículo 5 dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Si lo dice, ¿será que no era probable que esos pueblos lo iban a perseguir y a matar? De hecho, Jacob le dice a sus hijos, estos pueblos se van a levantar contra nosotros y nos van a asesinar, porque nosotros no somos muchos. Ellos son mayor que nosotros. El detalle es que ellos se movieron en fe, se purificaron y Dios los protegió. Cuando andamos haciendo el plan de Dios, hay una protección de Dios a los fieles. Dios hace un pacto con nosotros. A veces nos pasan muchas cosas para crecimiento, pero hay unas que son para marcarnos y a veces no queremos salir de eso. Pero si nosotros nos movemos en el perfecto plan de Dios, la protección, tus enemigos, Dios va a ser el frente, el guardador, el protector, el sanador, etcétera. ¿O no lo hemos visto? Sí, ¿verdad? Hemos visto eso, hermano. Y yo alabo a Dios por eso, hermano. Porque en medio de nuestras insensateces, llegamos al momento en que reflexionamos y mejoramos nuestro andar con Dios. Y sentimos la protección de Dios. Y oramos por un empleo y Dios abre las puertas porque estamos agradando al Señor. ¿Ve? Jesús cuando se bautizó, Juan el Bautista le dijo, no, mira, pero mira cómo te voy a bautizar. Y le dijo Jesús, conviene que cumplamos toda justicia. Y vino una voz del cielo, ¿y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque estaba haciendo lo justo. ¿Y cuál era lo justo? Lo que Dios demandaba. Jesús fue a bautizarse y respetó el ministerio de Juan el Bautista. Así que bueno, otra de las cosas que a mí me llaman la atención en el versículo 6 al 8 es lo siguiente. Dice acá, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, que es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Cuál es nuestro altar? Esto es un escenario. ¿Cuál es el altar? El altar de Dios somos nosotros, somos altar. Porque, mire, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, es que Dios penetró en nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Todo lo que nosotros hagamos mal hecho, vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios.
Hay mucha gente que vive derrotada y es porque constantemente está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y dice, ¿qué me pasa? ¿Y por qué no tengo éxito? ¿Y por qué las cosas no me pasan bien? Pregúntate si estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Es que no siento a Dios, pregúntate. Tenemos que preguntarnos constantemente y permanecer en un acto de adoración continua a Dios. A veces la gente cree que es en la mañana, se levanta a 4 de la mañana hasta las 5 de la mañana y ya. Y puedo soltar 4 groserías y ofender a quien se me atraviese. Y es cuando estoy manejando, conduciendo, no lo dejo pasar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué vida llevamos en Dios? Usted no sabe lo sabroso que es hacer lo correcto. Amando al prójimo, adelante, pase usted. Hermano, eso llena de satisfacción porque somos la diferencia, hermano. Hay gente que no sé, es el descuido, hermano, créanme, es el descuido. El no estar atentos a agradar a Dios. Hay tiempos, estamos en un tiempo que necesitamos con urgencia, agradar de cada momento a Dios, pero cada instante. Hay una canción que dice, a cada instante de mi vida, yo siempre te amaré. A cada instante, hermano, de nuestra vida. No es unas veces sí, cuando me conviene, cuando no. Y lo primero que hizo este hombre fue levantar el altar de Dios. En un altar que se hacían sacrificios. Podemos levantar un altar físico, pero ya está el altar físico. Podemos levantar un altar de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Hacer más allá, ir una milla más, por ejemplo, como nos dijo Jesús. Alguien te pide caminar contigo, ayudarle una milla, ve con el 2. Porque la primera es el compromiso, la segunda es la del amor. Aunque muchos dicen, no, las dos son del amor. Perfecto, las dos son del amor. Hacer más allá de lo que nos piden hacer. Y Dios ha hecho también, Dios quiere que nosotros recordemos los pactos como Jacob recordó el pacto de Dios. Entonces, en esa dinámica de Jacob se acordó de todo ese cuadro y todo lo que Dios había hecho por él. Porque Dios es fiel, hermano, a los que nos promete. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios nunca pierde la óptica. Dios nunca pierde la perspectiva. Él cumple su palabra. Nosotros no podemos detener. Él sigue adelante. Él quiere que nosotros nos integremos, pero Él no puede parar su obra. ¿Ve? Él tiene que seguir adelante. Y si alguien no está, Él introduce otro. Y así de sencillo, hermano, pero la obra no se puede detener porque yo esté dormido o no levante mi altar. Una de las urgencias es levantar el altar, hermano, y adorar a Dios y servirle a Dios y caminar en el pacto de Dios, en el plan de Dios. La iglesia en este instante tiene un plan que desarrollar. Unos no lo entienden así, se quieren adelantar a los acontecimientos, y a mí no me va a pasar nada, y yo soy un bendecido, pero no hablan de sacrificios, no hablan de amar más allá de la ofensa. Y no es así, hermano. Es triste que a veces uno dice estas cosas y hay personas que no asimilan esto. Porque se les introdujo un evangelio diferente, hermano. Traslapado con otro periodo, no sé. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de altares podemos levantar? ¿Cuándo lo tengo que levantar? Y me llama la atención el versículo 8 porque está como que en toda esta historia pareciera que estuviera divorciado, pero no es así. ¿Sabe una cosa? Cuando su mamá sale de allá de Parán, la mamá de Jacob, la enviaron con una nodriza. Y probablemente fue como una abuela para él. Unos dicen que no, que lo fue a visitar. Yo más bien pienso, es mi creencia, no lo dice la Biblia, que su mamá, Rebeca, envió a Débora con él en el viaje. Primero porque conocía el trayecto. Y segundo porque iba a ser como una madre para él. Realmente era quien los criaba.
Y dice el versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Elon-Bacut. Por todas partes, hermano, usted va a ver la misericordia y el acompañamiento de Dios en tu vida. Y hay personas a nuestro lado que vienen de parte de Dios y no las estimamos así. No nos parecen. Y cuidado con eso. Pueden venir a tu trabajo personas que pueden aportar mucho para tu vida, incluso para tu vida espiritual. Así que tenemos que tener una respuesta obediente ante Dios. El tercer punto y final que yo veo de toda esta historia se encuentra entre el versículo 9 y 15, que dice: aconteció apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Paran Aram y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Unos dicen que significa príncipe con Dios, otros dicen que es el que lucha con Dios. Era un hombre luchador, un hombre emprendedor. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una de las intenciones que Dios tiene con nosotros es que crezcamos, hermano, y nos multipliquemos. Allá en Edén, ¿qué le dijo Dios a Adán? Multiplícate, toma el control. Dice: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti la daré. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que es el mismo lugar donde se encontró con él. Total, vemos aquí que Dios lo bendice, hay una nueva bendición para él. Y como les dije hace un momento, Dios bendice a todos aquellos que se consagran en él completamente. Nuevo nombre puede significar un cambio en tu vida. Dice la Biblia que nosotros recibiremos un nuevo nombre cuando estemos con Jesús. Hay una nueva demanda que dice: crece, multiplícate. También hay una nueva dirección. Él nos manda a renovarnos, a dedicarnos a Dios, girar esos 180 grados de lo que hablábamos. A veces no giramos los 180, sino que giramos unos 90. Le permisamos que sucedan, nos amarramos a ciertas cosas, a sabiendas que eso nos van a hacer daño, pero hay algo dentro que no podemos analizar. Es como el que se puso bravo y dice: yo no me voy a poner más bravo. Bueno, eso es un error. Mano, ¿cómo que es un error? Si yo me pongo bravo, la idea es no ponerme bravo. No, aproveche esa bravura que tiene, identifique cuál es la causa de esa bravura. Usted ve a una persona y no le cae bien. ¿Y por qué no me cae bien? Yo tengo que hacer un análisis de mis emociones, porque las emociones me están hablando. Y de repente aquí hay psicólogos que pueden quizás nutrir más esta conversación, este tema. Pero hermano, para hacerlo sencillo, cuando usted se ponga bravo, es mi deber cuando me ponga bravo, cuando me asusto, siento miedo. ¿Por qué estoy sintiendo miedo? ¿Por qué? Porque hay una desconfianza en mi vida. ¿Y por qué hay una desconfianza en mi vida? Empezamos a hacerles preguntas a todo aquello que sentimos. Pero si yo me divorcio de esa emoción, de ese sentimiento, mira, mi vida espiritual va a crecer muy lento. Pero una vez que empiezo a preguntarme, que alguien me llega y me dice: hermano Asdrúbal, mire, está pasando esto, y empieza a criticar a otro, yo tengo que identificar que hay un problema en la vida de esa persona,
Y tengo que buscar la manera de ayudarle. Yo lo pudiera exhortar y todo lo demás. Y decirle, no hagas eso. No, tengo que buscar la raíz también de él. Pero eso lo hacemos una vez que nosotros nos hemos ejercitado en nosotros mismos. Que Dios nos hace pasar por esas circunstancias. Y vamos madurando en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas esposas están en sus hogares? Llega su esposo trabajando y viene peleando, gritando, inconforme, porque en el trabajo le pasaron multitudes de cosas. Y hay mujeres que callan. Mi amor, aquí tienes la cena. Llega el hombre, se sienta y al final, si es que reflexiona, oye, yo grité a mi esposa. O sea, la estoy pagando por ella. Todo lo que me pasó, mi amor, perdóname. Te pido perdón, no debí gritarte. Hermano, qué bonito es reflexionar en nuestras aflicciones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Bueno, eso es toda una predicación. Pero en resumen, escuchémonos, hermanos. Escuchémonos que con eso agradamos al Señor y maduramos en nuestra vida espiritual. Así que, hermano, él hizo un nuevo monumento. Él reconoció a Dios como su Dios. Así que, hermano, 3 cosas. Necesitamos una renovación espiritual. Porque muchas veces, hermano, caemos de ese ímpetu que sentimos en los primeros pasos con el Señor. Segundo, tenemos que ser obedientes, hermano, a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ejercitar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, lo que acabamos de ver, es un amor que tenemos que demostrar hacia los demás, porque Dios nos ama y así como Dios nos ama, Dios nos invita a desbordar ese amor en otros. Así que es una dinámica, hermano. Cuando yo veo la vida de este hombre, yo les invito a ver estos pasajes bíblicos. Si tiene su Biblia allí, cerramos con esto, hermano. ¿Qué pasó en los últimos días de Jacob? ¿Qué pasó con él? Veamos 48, 1 al 4. ¿Qué dice 48, 1 al 4? Dice lo siguiente. Yo le dije que me gustaba esta Biblia porque la tengo bien rayadita. Y sucedió después de estas cosas que dijeron a José, su hijo, ya él estaba en Egipto, porque hasta eso, hermano, le quitaron el hijo, se lo vendieron a Egipto. Ese hombre sufrió muchas cosas, pasó por muchas cosas. Y después que José, pues, manda a llamar a sus hermanos de Egipto y los alimenta y todo lo demás. He aquí, tu padre está enfermo, le dicen. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, José viene a verte. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y haré de esta tierra, ¿verdad? Te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hermano, nunca perdió Jacob, nunca perdió el pacto que Dios hizo con él. La promesa, el plan de Dios para su vida, nunca perdió esa perspectiva. No permitamos, hermano, que nada ni nadie nos quite la perspectiva. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, lo tenemos que tener firme. Y eso lo vamos a saber es en la intimidad con Dios. Dios te va a decir qué debes hacer, cuál es el plan para tu vida. Si vas a ser maestro, si vas a ser predicador, si vas a ser pastor, si vas a estar de ujier, Dios te lleva por etapa. ¿Por qué? Porque el que fiere en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner, pero no es porque es un desarrollo, hermano. ¿Qué acabamos de leer? Crezcan, multiplíquense. Dios quiere que crezcamos, hermano. Que sirvamos de corazón. 48 del 15 al 16, él estaba José con sus hijos. Y del 15 al 16 agarró a esos muchachos. ¿Y sabes qué hizo? Fíjate el fruto, ya en su vejez, ya para morir. Y bendijo
a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, y el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, el abuelo a sus nietos. Escucha lo que hace un abuelo dedicado a Dios, temeroso de Dios, procesado por Dios, bendiciendo a sus nietos. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. 49:1 dice: y llamó Jacob a sus hijos, no a sus nietos, a sus hijos, inclusive José, y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los venideros días. Una palabra profética para ellos. Juntaos y oí, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Qué importante como hijo debe ser tener un padre con direccionamiento espiritual, un padre consagrado. Qué bendición es que podamos ser una madre o un padre que bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos y le diga lo que va a acontecer. Maravilloso, hermano. Qué impacto, qué beneficio podemos obtener nosotros al estar consagrados. 49:33 dice lo siguiente: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a esos sus hijos, encogió los pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. 50, versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Hermanos, qué fin, ¿verdad? Que tus hijos te puedan amar hasta el final. Que seas un testimonio para sus vidas. Que los marques, que los protejas, que los nutras. Hagamos un esfuerzo, hermano, y renovemos nuestra espiritualidad. Respondamos pronta y obedientemente. Aceptemos y demostremos el amor de Dios, pero sobre todo, impactemos nuestras generaciones con esa espiritualidad, con ese crecimiento espiritual, con esa identidad de tener años y caminar con Dios. Padre, en esta mañana, Señor, oramos a ti, dándote gracias, Señor. Dándote gracias por cada uno de mis hermanos, por nuestras vidas, por nuestras familias. Asístenos, Dios, para tener un corazón, una mente, todo nuestro ser, consagrarlo a ti, Señor. Dar toda nuestra vida, Señor, por el servicio a ti, porque tú has sido bueno y nos has acompañado en todo este transitar, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que descienda sobre cada uno de nosotros a cada instante, Señor. Nos comprometemos, Dios, contigo, a preparar nuestros corazones, nuestro templo, para que vivas, Señor, alegremente y no defraudarte, no contristarte, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Dios, ayuda a esta iglesia. Que nos apartemos, Dios, de todo aquello que no te agrada. Y que podamos crecer como comunidad. Y que impactemos, Dios, en tu nombre. Toda esta gente, Señor, que nos rodea. Al pobre, al necesitado, al enfermo. Cambia nuestra manera de pensar, de sentir. Que podamos, Dios, ser fieles a tu nombre, a tu obra. Que podamos entender cada uno de nosotros nuestro plan en ti, Señor.
cómo encajamos en ti. Ayúdanos a ser obedientes a la voz de nuestras autoridades espirituales, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al que vive, hermanos.